después de renacer, cambié mi elección de universidad. Liam siempre estaba relajado en el campus los fines de semana, así que me dirigía a mi habitación y me ponía a leer sin parar. Cuando trajo a Ava de vuelta a casa, decidí mudarme. Cuando él decidió ir a la Universidad Z con Ava, yo me apunté a la Universidad X. En mi vida pasada, justo antes del examen de ingreso a la universidad, Liam, plenamente consciente de que no había robado nada, aún así me llamó ladrón. Lo hizo solo para asegurarse de que él y Ava pudieran estar juntos sin ningún drama. Está bien, que se queden juntos, pero al menos deberían hacerlo de forma limpia y honesta. ¿Realmente merecía todo eso? Nadie sabía que yo había renacido. Al mirar los resultados de mi examen simulado, estuve a punto de perder el control. En mi vida anterior, justo antes de los exámenes de ingreso a la universidad, me acusaron injustamente de robar el reloj de Ava. Esa acusación me quebró mentalmente y me llevó a obtener el peor desempeño de mi vida, con resultados muy por debajo de lo habitual. Lo primero que hice después de renacer fue cambiar mi elección de universidad a la Universidad X. Mi profesor se quedó atónito y me preguntó, ¿no decías siempre que querías ir a la misma universidad que Liam? ¿Él sabe esto? Al escuchar el nombre de Liam, imaginé su figura alta y protectora. Todos decían que yo no era lo suficientemente buena para él. Su familia era rica, él era guapo y el favorito de los profesores, mientras que yo solo era la hija del viejo amigo de su padre en el ejército, alguien a quien su familia acogió por lealtad. Sonreí levemente y respondí, ya no lo veo así. Siento que la Universidad X me queda mejor ahora. En mi vida pasada, mis exámenes de práctica siempre superaban el nivel de la Universidad X, pero por seguir a Liam cambié tontamente a la Universidad Z. Mi decisión repentina sorprendió a mi profesor, quien finalmente me dio su aprobación. En aquel entonces, Liam y Ava me tendieron una trampa diciendo que yo le había robado el reloj a Ava. Ava me llevó aparte frente a todos, con lágrimas en los ojos, exigiendo justicia y diciendo con voz temblorosa que sabía que su familia no era rica y que yo la menospreciaba, pero que ese reloj era un regalo de Liam y que lo había cuidado mucho, suplicándome que se lo devolviera. Su llanto se volvió más intenso mientras se desplomaba en los brazos de Liam. Él me fulminó con la mirada y dijo que, cuando yo molestaba a Ava, nunca pensaba en mis propios antecedentes, que ser pobre no estaba mal, pero permitir que la pobreza engendrara malas intenciones sí lo estaba, como si devolver el reloj pudiera hacer que todos olvidaran lo ocurrido. La multitud me miró con disgusto, burlándose y disfrutando del drama. Sonreí con amargura al pensar en el hombre que una vez prometió protegerme para siempre y preguntarme cómo había terminado así. Sentía el pecho oprimido, como si una roca me aplastara el corazón. Yo no había tomado el reloj, así que ¿cómo podía devolverlo? No tenían pruebas sólidas contra mí, por lo que no pudieron hacer mucho en ese momento, pero nunca esperé que Liam, que siempre había sido amable conmigo, me encerrara en una habitación diciendo que me daría una lección mientras sus padres estaban fuera. Ava se había quejado de nuestra pelea pública, diciendo que la había avergonzado, y Liam afirmó que yo siempre había sido dura, así que un poco de dolor no importaría. Ava, tan sensible, no pudo soportar los chismes públicos. Esa noche, la puerta permaneció cerrada. Mis nervios finalmente colapsaron. Al día siguiente era el examen de admisión a la universidad. Golpeé la puerta y las ventanas gritando pidiendo ayuda, pero solo mi propia voz resonaba en la enorme casa vacía. Desesperada, agarré un vaso del escritorio y lo estrellé contra la ventana sin pensar. Los fragmentos me cortaron la piel y el dolor fue insoportable. Bajo la tenue luz del amanecer, me senté allí temblando de frío. Superé el dolor y, de alguna manera, terminé el examen de 3 días, pero mi mente estaba destrozada. Lo hice peor que nunca y terminé en una universidad mediocre. Morí en un accidente de coche planeado por Ava. Los odiaba a ambos con todo mi ser, pero ahora tenía otra oportunidad. Renací 3 meses antes de los exámenes de admisión a la universidad y esta vez podía cambiar el guión. De vuelta en la casa de Liam, comencé a empacar mis cosas. Esa casa había sido un regalo de bodas de los padres de Liam. Sofía siempre había sido amable conmigo, pero ya no había futuro para Liam y para mí, y el cariño que sentía por ella debía permanecer enterrado en lo más profundo de mi corazón.
Mientras empacaba, comencé a elaborar un nuevo plan de estudios y mis ojos se posaron en una foto de la universidad de mis sueños colgada en la pared. La esperanza llenó mi corazón. Mientras me mantuviera concentrada y aprobara los exámenes, pronto dejaría ese lugar para siempre. Esa noche preparé la cena como de costumbre. Liam regresó, tal como esperaba, con Ava detrás. Ava me llamó dulcemente y Liam dijo que la había traído a cenar, preguntándome si me parecía bien. Ava era menuda, de rostro ovalado y piel clara, y con su uniforme escolar blanco parecía pura y delicada. Se acomodó feliz al ver los platos que había preparado y, sin pensarlo, llamó a la señora Deves para que sirviera la comida. Ella trajo un tazón de avena, Liam pidió uno, la señora Deves otro, pero ninguno para mí. Cuando regresé del baño, los tres ya estaban sentados a la mesa, charlando y riendo como una familia. Ava dio un bocado y de inmediato lo escupió, exclamando entre lágrimas que era alérgica a los cacahuetes. Me apoyé en el marco de la puerta observando cómo Liam le servía un plato de sopa sin darse cuenta de que también tenía base de cacahuete. Ava salió llorando de la casa, murmurándole a Liam que yo seguro no la quería y que no volvería más. Él la acompañó hasta la puerta y regresó frunciendo el ceño. Lo ignoré y me senté a comer. Me acusó de haberlo hecho a propósito, con una voz llena de confusión, y luego, como intentando justificarse, dijo que la familia de Ava estaba pasando apuros y que la había traído para que disfrutara de una buena comida, como su familia lo había hecho por la mía durante años. No respondí. Liam suspiró y sacudió la cabeza como si se rindiera, diciendo que si no me gustaba, la próxima vez la llevaría a un restaurante. Una semana después, Liam se quedó en el campus para darle clases particulares a Ava, mientras yo llevaba una gran pila de exámenes de práctica a la biblioteca. Antes, él se quedaba en casa y estudiaba conmigo, y yo lo ayudaba pacientemente a resolver cada problema, pero ahora estaba concentrado en preparar a su nuevo amor para su futuro en la Universidad Z. Mientras empacaba mis libros, encontré los certificados de logros que Liam y yo habíamos ganado a lo largo de los años y no pude evitar preguntarme si mantendría sus buenas calificaciones mientras usaba las sesiones de estudio como excusa para sus citas. Decidí tomar mis propios certificados, mis logros ganados con esfuerzo, y guardarlos en mi bolso. Esos honores eran solo míos, no gracias a Liam ni a su familia. Los abracé contra mi pecho y salí de la casa rumbo al viejo edificio de departamentos donde crecí, en los suburbios, lleno de recuerdos de mi infancia. Limpié cuidadosamente la placa militar de mi padre, la que recibió póstumamente por su valentía, y susurré que haría lo que fuera necesario para alcanzar mis objetivos. A poco más de 2 meses de los exámenes, ya podía ver la libertad en el horizonte. Después de eso, dejaría atrás a la familia de Liam para siempre. Esa noche, Liam llegó tarde a casa. La cena que había preparado seguía intacta. Dijo casualmente que había comido en la escuela, pero el leve olor a comida en él me dijo lo contrario, había comido con Ava. Probablemente sabía que no sería buena idea traerla de vuelta, así que comieron fuera antes de regresar. En silencio le hice un gesto a la señora Deves para que recogiera los platos y subí a mi habitación. Allí solo quedaban algunas prendas de temporada y materiales de estudio. Guardé la ropa en la maleta y dejé el resto para más tarde. Cuando Liam salió a una de sus citas la semana siguiente, empacé el resto de mis cosas. Decidida a construir un futuro mejor, dediqué todo mi tiempo al estudio. Mientras otros desperdiciaban sus días coqueteando y charlando, yo concentraba toda mi energía en mis repasos. Estaba absorta cuando llamaron a la puerta y supe que era Liam. Mi padre había salvado la vida del padre de Liam en el campo de batalla, sacrificando la suya, y por eso él siempre me había tratado con respeto y nunca entraría a mi habitación sin permiso. Le pregunté qué ocurría, intentando que no notara que estaba empacando. Dudó antes de decir que ya se estaba preparando el banquete de compromiso y preguntó qué me parecía celebrarlo el tercer día después de los exámenes. En mi vida pasada, nuestro compromiso había sido arreglado por nuestros padres justo después de los exámenes de ingreso a la universidad. Miré mi maleta y respondí con indiferencia que no había prisa y que lo hablaríamos cuando Sofía regresara. Liam permaneció en silencio fuera de mi puerta durante un largo rato antes de finalmente alejarse. Al escuchar sus pasos desaparecer, dejé escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo,
Apoyé la cabeza en el escritorio y sentí una profunda sensación de alivio. Dada la edad de Liam, Sofía generalmente confiaba más en su juicio. Como había perdido a mis padres cuando era niña, Sofía me acogió debido al acuerdo matrimonial que nuestros padres habían hecho cuando éramos desconocidos. Ya me consideraban parte de la familia de Liam y el compromiso era solo una formalidad. Además, Liam era guapo, sobresalía en sus estudios y me trataba bien. No era ningún secreto que mi corazón siempre había estado tan expuesto que todos podían verlo. Le debía a la familia Brown por haberme criado todos estos años, pero les había pagado con creces enseñándole a Liam incansablemente. Incluso en mi vida pasada, cuando me acusó falsamente y me encerró en una habitación, arruinando mi futuro, eso ya fue suficiente pago. En esta vida no les debía nada y estaba decidida a recorrer mi propio camino. Ese fin de semana, para mi sorpresa, Liam no se quedó en el campus. Incluso trajo el desayuno, mi favorito, gachas de avena y palitos fritos. Era algo que no había hecho en mucho tiempo. Revisé vocabulario en mi teléfono mientras me sentaba en silencio a la mesa. Los únicos sonidos eran los ocasionales tintineos de los utensilios contra los cuencos. Me quedaré en casa contigo para estudiar hoy, dijo Liam de repente, rompiendo el silencio. Lo miré sorprendida e instintivamente negué con la cabeza. ¿No quieres que te haga compañía?, preguntó frunciendo ligeramente el ceño. Estarías atrapado en tu habitación todo el fin de semana. Estaba a punto de encontrar una excusa para rechazar cuando sonó el timbre. La voz de Ava llegó a través del intercomunicador llamando alegremente a Liam. Ella estaba parada en la puerta sosteniendo 2 desayunos en sus manos. Tan pronto como se abrió la puerta, levantó la cabeza y le sonrió a Liam, bloqueando por completo mi visión de él. ¿Por qué estás aquí? Te dije que me esperaras, dijo Liam, moviéndose ligeramente para protegerla de mi mirada. Ava se asomó con cautela detrás de su pecho. Lo siento, dijo Ava en voz baja. Me preocupaba que se saltara el desayuno, así que vine a buscarlo. La miré fijamente, su rostro tan inocente y puro, igual que en mi vida pasada. Dijera lo que dijera, siempre podía despertar el instinto protector de Liam. Cuando Liam supo que estaba dispuesta a saltarse la comida solo por él, la siguió sin dudar, rompiendo rápidamente su promesa de quedarse. Qué mala suerte la mía. Había planeado todo desde el principio. Me burlé internamente. Así, al menos no tuve que preocuparme por inventar una excusa para empacar mis cosas e irme. Saqué el teléfono y revisé mi lista de mudanzas sin perder tiempo. Saqué mi ropa y pertenencias de la casa y llamé a la empresa de mudanzas para que las llevaran a mi nuevo apartamento. Una vez que llegó todo, organicé mis cosas y sonreí al ver las fotos del modesto lugar. Papá, susurré, tu hija puede vivir perfectamente sola sin depender de nadie. Pasé todo el día en casa estudiando y solo volví a la casa de Liam por la noche. El intenso ritmo de preparación para los exámenes hizo que los días volaran. A altas horas de la noche, bajo el resplandor de las luces de la calle, siempre era mi sombra encorvada sobre los libros en busca de conocimiento. El viernes por la noche, Sofía y su marido, el señor Brown, regresaron de un viaje de negocios. Se sentaron en silencio en el sofá de la sala durante un largo rato antes de soltar un profundo suspiro. Mía, comenzó Sofía con seriedad, él está cercano a otra compañera de clase, pero tú y Liam han estado juntos desde la infancia. Si no se casa contigo, me aseguraré de que se arrepienta. Tus padres confiaron en nosotros para cuidarte antes de fallecer. Además, tu padre salvó a nuestra familia. No tienes que preocuparte por nada. Cuando no respondí, intercambiaron una mirada y negaron con la cabeza frustrados. Eres tan terca, Mía, dijo finalmente Sofía, cancelaremos el banquete de compromiso. Escuché en silencio mientras Sofía hacía la llamada para cancelar el banquete. Le dijo a la empresa del evento que retirara la reserva y reembolsara el depósito. Así, sin más, el banquete de compromiso, aún en fase de planificación, desapareció. Dejé escapar un pequeño suspiro de alivio, me levanté y me incliné profundamente ante ambos. Sabía que tenían buenas intenciones. Según todos los indicios, Liam era el favorito de los profesores, a ojos de todos el hijo perfecto.
Ni siquiera sus propios padres podían entender por qué insistía tanto en cancelar el compromiso. Pero no podía explicarlo, ni contarles que en mi vida pasada fui traicionada por quienes más cerca estaban de mí, fracasé en los exámenes de ingreso a la universidad. Mi vida se puso patas arriba y finalmente morí en un accidente automovilístico causado por los celos y la malicia. Después de que se canceló el compromiso, Sofía y el señor Brown me dijeron que siempre sería su hija, incluso sin un acuerdo formal. No les dije que planeaba dejar a su familia después de los exámenes. Por ahora, decidí quedarme con ellos durante los próximos 2 meses. En los días previos al examen, Sofía insistió en llevarme a la escuela mientras me tomaba la mano con fuerza. Su voz temblaba de emoción, instándome a estudiar mucho y prometiendo visitarme a menudo. Cuando desempacé mis cosas en la escuela, descubrí que había deslizado un gran fajo de billetes en mi bolso. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Sofía debió notar que mi habitación se estaba vaciando lentamente, pero decidió no confrontarme. En lugar de eso, me permitió llevar a cabo mi plan, respetando mis decisiones como una guardiana silenciosa. Abrí mi maleta para sacar algo de ropa cuando de repente oí la voz de Liam en la puerta. Como Ava todavía estaba molesta, me giré y vi a Liam parado allí, con el rostro claramente sorprendido al darse cuenta de que era yo. «Mía, ¿qué haces aquí?», preguntó nervioso. Hice un gesto hacia la habitación de al lado. «Tu habitación está allí». En ese momento, la puerta contigua se abrió y Ava se asomó. Me ofreció una sonrisa incómoda antes de volver al interior. Miré a Liam y la culpa estaba escrita en todo su rostro. Tras un momento de vacilación, dijo que la situación familiar de Ava no era buena y que vivía lejos de la escuela, y que con los exámenes tan cerca pensó que sería más fácil que se quedara allí, ya que su casa estaba cerca del campus. No esperaba que las cosas llegaran al punto de que compartieran techo y aparentemente cama. Liam pareció notar mi silencio y, tras una pausa, añadió que podía llevar mis cosas a su habitación y quedarme allí por ahora, que él se arreglaría. Mientras hablaba, abrió la puerta de su habitación y miró dentro, preguntando qué había pasado con todos los libros que solía tener. Cogí uno de mis libros de texto y fruncí los labios. Al fin y al cabo, esa casa era suya y a mí no me importaba dónde alojarme siempre que no me trataran como a una invitada. Ya terminé esos libros, ya no servían, así que me deshice de algunos, dije con indiferencia. Liam frunció el ceño y dijo que incluso si los exámenes eran en 2 días, quizá los necesitaría después, preguntando por qué los había vendido. No respondí y permanecí en silencio. Entonces añadió que habían dicho sus padres sobre el compromiso. Dejé el libro sobre el escritorio y respondí con calma que dijeron que no era el momento adecuado y que lo hablarían más tarde. Esa fue la excusa que acordé con Sofía y el señor Brown para retrasar el compromiso hasta que hubiera sacado todas mis cosas y me hubiera instalado de nuevo en mi nuevo hogar, ya que pensaba tener una conversación adecuada con él. Liam pareció satisfecho y no hizo más preguntas. Asintió levemente y murmuró que estaba bien, luego salió diciendo que se encargaría de mover algunas cosas y que no necesitaba preocuparme. Miré la estantería casi vacía, solo quedaban unas cuantas novelas de artes marciales que habíamos leído juntos. Por un momento pensé en devolvérselas a Liam, pero mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de risas afuera. La voz de Liam era profunda y tranquila. Ava era juguetona y coqueta, y la señora Davis amable y alegre. Los tres parecían tan tranquilos, como si nada hubiera cambiado. Me senté en silencio. Compartir habitación con Liam ya era inapropiado, incluso si el compromiso no se había cancelado. Pero como los exámenes de ingreso a la universidad estaban a solo 2 días, irme ahora solo causaría un drama innecesario y Liam seguramente armaría un escándalo. Decidí esperar hasta la hora de dormir para prepararme tranquilamente un lugar en el sofá de la sala. Después de estudiar todo el día, quería dormir temprano. Sin embargo, Ava, llena de energía, estaba descansando en la sala con un camisón, tirando de Liam para que la ayudara con sus preguntas. Liam me miró brevemente antes de convencerla de subir las escaleras. Sin embargo, su risa y su conversación se escuchaban a través de las paredes, intencionalmente lo suficientemente alto como para que yo pudiera oírlas. Sintiéndome sofocada, salí a tomar un poco de aire fresco. «Mía, ¿por qué estás aquí afuera en medio de la noche? ¿No es pronto el examen? Te vas a resfriar»,
llamó la vecina desde su ventana. Su preocupación era genuina. La casa estaba sofocante, respondí con una pequeña sonrisa. La vecina, cuyo marido trabajaba en el sector inmobiliario, tenía una vida cómoda. A menudo me traía pequeños recuerdos de sus viajes al extranjero y me trataba con amabilidad. Se inclinó sobre el balcón y bajó la voz. Liam parecía tan devoto, pero míralo ahora, trayendo a otra chica a casa justo antes de tus grandes exámenes. ¿Y tú? ¿Por qué no lo pones en su lugar? Eres demasiado amable. Ustedes dos están prácticamente comprometidos, pero estás dejando que esto pase. Si le permites salirse con la suya ahora, pensará que puede pisotearte en el futuro. Siguió despotricando, pero yo solo le escuché a medias. Al parecer, Liam les había contado a todos que yo había sugerido traer a Ava a casa debido a su mala situación familiar y su largo viaje al trabajo, alegando que quería ayudarla a concentrarse en sus estudios. Me reí amargamente para mis adentros. Claramente, Liam solo estaba tratando de salvar las apariencias, usándome como escudo para defenderse de las críticas. Como tenía pensado irme pronto, no quería desperdiciar energía en discusiones sin sentido, así que asentí cortésmente y no dije nada. A la mañana siguiente salí temprano para la escuela. La vecina me despidió y me instó nuevamente a hacer entrar en razón a Liam, y yo simplemente sonreí y me despedí con la mano. Cuando llegué al aula, todavía no había muchos estudiantes. Saqué mi cuaderno de errores y revisé algunas preguntas, pero entonces me di cuenta de algo que no me pertenecía, un reloj brillante y llamativo, colocado a plena vista, empujando mis libros a la esquina del escritorio. Mía, mi reloj ha desaparecido, resonó la voz de pánico de Ava mientras buscaba frenéticamente en su mochila, con los ojos brillando por lágrimas no derramadas. Ese reloj valía casi $10,000. Sostuve el reloj en la mano, planeando devolverlo, pero en el momento en que Ava lo vio, un destello cruzó por sus ojos. De repente se abalanzó sobre mí y me dio una fuerte bofetada en la mano. El reloj salió volando y cayó al suelo con un ruido metálico que llamó la atención de todos, y los susurros comenzaron de inmediato. ¿No es Mía la que fue criada por la familia de Liam? ¿Cómo podría robar las cosas de otra persona, incluso si sueña con casarse con Richard Dawes? La naturaleza no puede cambiar. La voz de Ava, suave y llorosa, intervino. Liam, debe haber algún malentendido, Mía debe tener sus razones. Su tono era tan inocente y considerado, tal como lo recordaba de mi vida pasada, siempre parecía inofensiva, pero sus palabras distorsionaban la verdad y sembraban dudas en las mentes de los demás. Liam frunció el ceño profundamente. Mía, ¿sabes que robar es un delito y podrías ir a la cárcel por ello? Los amigos de Ava intervinieron rápidamente. Ava, ¿por qué la defiendes? Alguien así probablemente tiene los ojos puestos en más personas además de ti. Hacer esto justo antes del examen debe ser para molestarte a propósito. Otro estudiante añadió con desdén. Ella simplemente está celosa de que Ava y Liam sean cercanos, pero eso no es excusa para romper la ley, podría arruinar todo su futuro. Se unieron más voces diciendo que nunca se sabe realmente qué hace la gente y que deberíamos llamar a la policía. Me quedé en silencio en medio de las acusaciones, con el caos girando a mi alrededor y sintiendo el dolor demasiado familiar de la traición. Recogí el reloj cubierto de cristal roto y dije, claro, llamen a la policía. Después de todo, la única persona que sabe realmente cómo acabó este reloj en mi cajón es la responsable. Pensé con ironía que quien está descalzo no teme usar zapatos. Efectivamente, el rostro de Ava se puso pálido mientras se aferraba con fuerza a la manga de Liam. No llamen a la policía, balbuceó, eso no sería bueno para mí, ya que también estaba a punto de rendir sus exámenes. Sin embargo, sus amigos no fueron tan amables. Ava, eres demasiado bondadosa. La gente como ella simplemente se aprovechará de tu amabilidad. Bondadosa, solté una risa amarga y, de repente, levanté la mano y le di una bofetada a Ava en la cara. El sonido agudo resonó en la habitación, dejándola aturdida y sin palabras. Patética, ¿verdad, Ava? ¿De verdad no sabes lo que has hecho? ¿Necesitas que airee todas tus malas acciones para que te sientas satisfecha? Liam, al ver que su mejilla se hinchaba rápidamente, la abrazó de inmediato. Mía, ¿qué te pasa? ¿Has perdido la cabeza? Que me he vuelto loca, me reí con amargura. Eso es exagerado. Es ella quien me acusa de robo justo antes del examen más importante de mi vida.
¿Quieres la verdad? Revisa las cámaras de seguridad, te lo dirán todo. Algunos estudiantes que se habían mantenido neutrales empezaron a hablar y apoyaron la idea de revisar las cámaras. Eso lo aclararía todo. La expresión de Liam se ensombreció, pero murmuró, Mia, no hay necesidad de negarlo. Puedo pagar el reloj. Retrocedí un paso y sonreí con desprecio. ¿Crees que lo hice yo, Liam? Me conoces desde hace años. ¿De verdad crees que soy esa clase de persona? Dudó, con los dedos ligeramente crispados, como si reconsiderara sus suposiciones, pero entonces llegó la notificación. Las cámaras de seguridad habían estado convenientemente averiadas. No tenía forma de demostrar mi inocencia y el reloj terminó siendo entregado al director. El profesor, consciente del alto valor del reloj, me llamó a la oficina. Liam apareció de repente y declaró, Ava dijo que no presentará cargos. La riqueza y la influencia de la familia Brown eran innegables, ni siquiera el director pudo ignorar las palabras de Liam. El profesor parecía preocupado, pero no tuvo más remedio que devolver el reloj. Ava, por supuesto, montó otra farsa, llorando dramáticamente durante más de una hora, mientras Liam la consolaba, parecía completamente absorto en sus lágrimas, sin prestar atención a nadie más. Más tarde esa noche, Liam vino a buscarme, su tono sugería que quería discutir. Me senté a esperar a que hablara, dudó, con el rostro rígido e incómodo, y finalmente dijo que dormiría en el sofá esa noche. Guardé silencio, hizo otra pausa, claramente incapaz de contener lo que realmente quería decir. Ava está molesta, lloró toda la tarde, ¿no podías haberla dejado en paz? Solo faltan un par de días para los exámenes, ¿de verdad tienes que ser tan mezquina? Solté una risa fría que pareció pillarlo desprevenido. Probablemente esperaba que me enfadara o que empezara a defenderme, pero mi calma pareció molestarlo aún más. Bien, dije, sonriendo levemente, lo que tú digas. Esa respuesta inesperada lo hizo vacilar por un momento. Parecía inquieto, como si algo se le escapara de las manos. En mi vida pasada había seguido a Liam como una sombra, riéndome solo cuando él reía y temiendo llorar si estaba disgustado. Mirando hacia atrás, me sentí como una tonta. En esta vida lo sabía mejor y mantendría las distancias. Liam, claramente, no esperaba mi fácil aceptación. Su expresión se iluminó con un atisbo de pánico, como si percibiera que algo se le escapaba, pero no pudiera comprenderlo. Al día siguiente volví a mi antiguo apartamento un día antes de lo previsto y llevé todos mis documentos personales por si acaso. Esa noche me senté en mi escritorio a revisar mi cuaderno de errores y, a mitad de camino, oí que llamaban a la puerta. Pensando que era mi vecino, abrí sin pensarlo mucho. Allí estaba Liam, vestido solo con una camiseta, pálido y con el pelo revuelto, como si hubiera estado expuesto al frío viento nocturno. Mi primer pensamiento fue que Liam seguía sin querer soltarme. El barrio estaba tranquilo, con solo el grito ocasional de un gato callejero resonando en la oscuridad. Liam me miró fijamente, clavando sus ojos en los míos, como si buscara respuestas o intentara quebrantar mi determinación. Ven a casa conmigo, dijo con una voz inusualmente suave. Lo miré con calma y respondí, esta es mi casa. Extendió la mano intentando agarrarme, pero di un paso atrás para evitarlo. Mia, no te enojes, por favor, ven a casa conmigo, insistió. Liam levantó un pie como si fuera a entrar y ayudarme con algo, pero enseguida empujé la puerta a medias. Su mirada se posó en las cosas que estaban en el borde de la mesa de la sala y su expresión cambió al instante. ¿Qué es eso? Me quedé paralizada un momento. Eran las cosas que había empacado y traído de la casa de los Brown, libros que planeaba vender. El rostro de Liam se tensó, con una mezcla de confusión y enojo. Los has conservado en tan buen estado, siempre has sido cuidadosa con tus cosas, murmuró como si hablara consigo mismo. Suspiré, pero mi agarre en el pomo de la puerta se mantuvo firme. Liam frunció el ceño y dijo que seguía molesto, que Ao tenía prisa y me había malinterpretado, pero que le encantaba ese reloj, que siempre me había respetado, se preocupaba por mí e incluso lo había instado a ir a buscarme ese día, pero siempre había ido él. Su voz se apagó al notar que lo miraba con distancia, como si fuera un extraño. Movió los labios como si fuera a decir algo más, pero las palabras no salieron. Reí, una risa seca. Respeto no es sentirse cómodo con alguien cuando sabes que tu compromiso se acerca. Respeto no es dejarla dormir en tu cama mientras sigues con otra persona.
El rostro de Liam se quebró, su expresión oscilaba entre la incredulidad y la actitud defensiva. ¡Qué conveniente! Solo sentía lástima por ella. Su situación familiar no era buena, así que solo le estaba ayudando un poco más. Ayudándola, me burlé. ¿Ayuda incluye compartir la cama? ¿Cuándo se convirtió en la misión de tu vida darle un hogar a cada chica por la que sientes pena? Su rostro palideció, su compostura se quebró visiblemente. Dijo que estaba enfadado, que lo habláramos mañana, que el conductor vendría a recogerme, y se dio la vuelta para salir apresuradamente del apartamento. Lo vi irse, escuchando sus pasos irregulares perderse por las escaleras, y con una leve sonrisa cerré la puerta. Es curioso cómo la ira extrema puede hacerte reír. ¿Cómo pude ser tan ciego en mi vida pasada, persiguiendo a alguien tan ajeno a mí? Decidida a no repetir el pasado, concentré toda mi energía en estudiar, quedarme en casa y ser reservada. Liam no volvió a buscarme. Una noche, mientras revisaba explicaciones de errores, oí un leve crujido fuera de mi puerta. Giré el pomo por curiosidad y entonces sonó el tintineo de una cadena. Me di cuenta de que me habían encerrado con una cadena de hierro y no podía creer que Ava hubiera tenido el descaro de hacer algo así, incluso en un entorno diferente. Sin dudarlo, agarré mi teléfono. A la mañana siguiente, nuestra clase se reunió afuera para entrar al aula de exámenes. Ava sonreía radiante, de un humor inusualmente alegre, y dijo con presunción que no me preocupara, que Mia no llegaría tarde. Liam, de pie a su lado, le dio una suave palmada en la cabeza y le deseó suerte. Ava lo miró a los ojos y su expresión se suavizó, pero luego pareció recordar la mirada fría que le había dirigido días antes y una inquietud cruzó su rostro. Cuando el profesor condujo a los estudiantes al aula, mi ausencia se hizo evidente y la sonrisa de Ava se ensanchó, su corazón rebosaba de alegría convencida de que no aparecería. Tras el examen final, los periodistas entrevistaron a Noah, el eterno segundo y el mejor clasificado. El presentador le preguntó si el examen había sido difícil y él respondió con confianza que era manejable. Ava, caminando detrás, intervino con una dulce sonrisa diciendo que esta vez sería primero. La expresión de Noah se ensombreció y le pidió que no lo preparara para el fracaso. Ava se apresuró a explicar que yo ni siquiera me había presentado, preguntando quién más podría ocupar ese lugar, pero Noah no se molestó en responderle. Desde que empezaron los exámenes, no volvió a pisar la casa de los Brown. La siguiente vez que vi a Liam fue antes del banquete de celebración. Ava, aferrada a su brazo, entró con una sonrisa radiante, y cuando Liam me vio le soltó la mano instintivamente, se recompuso y me dijo que, aunque los exámenes no hubieran ido bien, siempre podía repetir el año, que su primo impartía una excelente clase preparatoria y que con mi rendimiento anterior seguramente entraría a la Universidad X el año siguiente. Apreté los labios y respondí con ironía que era una gran oportunidad y que por qué no se lo guardaba para él. Las amigas de Ava intervinieron indignadas, diciendo que no fuera desagradecida, que Ava pensaba en lo mejor para mí y que mucha gente se tomaba un año más sin arruinar su futuro por orgullo. Su falsa sinceridad resultaba ridícula. Noah entró en ese momento, escuchó con desdén y dijo que Ava y su jauría solo sabían ladrar, recordándole que el día del examen maldecía para que alguien reprobara y ahora sugería que una estudiante destacada repitiera, calificando su audacia de increíble. Ava palideció y buscó el apoyo de Liam, él frunció el ceño, molesto por el tono de Noah, se acercó a mí y dijo que aunque no hubiera hecho el examen, simplemente volviera a casa, que incluso sin ir a la universidad su familia podía cuidarme. Entonces comprendí que, por indignante que fuera, Liam siempre lo justificaría todo. Algo dentro de mí se quebró y le di una bofetada. El sonido los silenció a todos. Ava quedó paralizada a medio llorar y se colocó frente a él, gritándome que estaba loca y levantando la mano para devolverme el golpe, pero Noah la sujetó de la muñeca y la golpeó en el pecho, haciéndola caer en brazos de Liam, diciendo fríamente que ya había visto suficiente y que un poco de disciplina no vendría mal. Liam, con el rostro sombrío, se acercó, me agarró la muñeca con fuerza y dijo que ese día vendría con él para resolverlo todo. El dolor me atravesó el brazo y estuve a punto de patearlo, pero Noah fue más rápido y le dio un puñetazo en la mandíbula, colocándose frente a mí de forma protectora y diciéndole que estaba ciego, que yo no quería ir con él y que mejor fuera al hospital a revisarse la vista. Ava intervino para calmar la tensión, suplicándole que no peleara por alguien como yo, mientras algunos compañeros se detenían a mirar. Finalmente Liam,
con el pecho agitado, me dijo en voz baja que estaba muy decepcionado de mí. Cuando todos se fueron, me quedé un momento calmando mis emociones y Noah me miró con preocupación. Negué con la cabeza y bromeé diciendo que no había tenido oportunidad de patearlo antes y que él me había ganado, lo que lo hizo reír a carcajadas. No asistí al banquete de celebración, al notar mi rechazo a tratar con Liam y Ava. Noah sugirió ir a la orilla del río a ver fuegos artificiales. Pasamos horas observando los colores iluminar el cielo nocturno hasta que la noche quedó en silencio. Noah se volvió hacia mí, se inclinó y susurró porque no consideraba a otra persona, pero guardé silencio, fingiendo no oír, pues mis planes futuros no incluían el amor. Mi corazón estaba vacío y creía necesitar la soledad para hacerme más fuerte. El día que se publicaron los resultados, los rumores se propagaron como pólvora. La policía se llevó a Ava tras comprobar sus puntuaciones y las imágenes circularon por todos los chats, mientras la noticia de que yo había quedado en primer lugar se difundía con la misma rapidez. Algunos compañeros comentaron que habían visto a alguien sentado en su asiento y otros insistieron en que ella no hizo la prueba, hasta que alguien afirmó que yo había hecho el examen y entrado en la Universidad X, diciendo con orgullo que estaba en la misma clase que mía. Es un sueño hecho realidad. La marea de la opinión pública cambió rápidamente. Resurgieron videos de Ava alardeando ante el presentador de que Noah se había convertido en el estudiante mejor clasificado, y ahora eran ridiculizados en línea. La reacción fue rápida y despiadada. Después de que la familia de Liam me rescató, Ava descubrió que la situación había cambiado completamente a mi favor. Pálida de rabia, se desmayó al ver una captura de pantalla de mis puntuaciones más altas y tuvo que ser hospitalizada. En vísperas de los exámenes, Ava me encerró en mi antiguo edificio de apartamentos con el pretexto de intentar convencerme de que había manipulado a Liam para que le diera mi dirección, todo para perturbar mi concentración. En ese momento no hice ningún escándalo, en lugar de eso, la filmé silenciosamente desde la ventana para asegurarme de tener pruebas. Esperaba el momento en que ella se elevaría a alturas imaginarias solo para luego caer de nuevo a la realidad. En esta segunda oportunidad que me dio la vida, no podía dejar que sus acciones quedaran impunes. Una vez en la universidad, hice malabarismos entre mi trabajo a tiempo parcial y mis estudios, manteniéndome constantemente entre los mejores de mi clase. De vez en cuando escuché rumores sobre la ruptura de Ava y Liam. Al parecer, durante una conversación con sus amigos, Ava dejó escapar accidentalmente detalles sobre el reloj y su encierro en la habitación, y Liam lo escuchó todo. Quedó en shock. Su percepción de Ava se hizo añicos y la confrontó, exigiéndole saber por qué había fingido ser inocente todos esos años mientras me culpaba de todo a mí. Durante años había creído que yo era una persona mezquina, malintencionada y acosadora, y el marcado contraste entre lo que pensaba y la verdad lo llevó a cuestionar su propio juicio. Cuando Liam se dio cuenta de que se había equivocado en todo, ya era invierno. Ava lloró y le rogó durante 2 meses, pero lo único que recibió fue un gran acuerdo de ruptura y un brusco no quiero verte de nuevo. Ese era Liam, siempre tan egocéntrico, poniéndose por encima de todos los demás. Mientras tanto, Noah, que también había ingresado en la Universidad X, seguía haciendo notar sutilmente su presencia. Se sentaba a mi lado en clase, me acompañaba en las comidas o esperaba fuera de mi aula después de los exámenes. Hoy hubo fuegos artificiales cerca del río, a 5 kilómetros del campus. Noah me había invitado y acepté, pensando que ya era hora de abordar la dinámica entre nosotros y darle claridad a nuestra relación. Cuando terminó el año, me puse mi abrigo de invierno y enterré el rostro en una gruesa bufanda beige a la entrada del campus, donde vi a Liam inesperadamente. Su rostro estaba pálido por el frío y parecía demacrado, como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo. En cuanto me reconoció, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Luché golpeando su pecho, pero no me soltó, sostuvo la parte de atrás de mi cabeza y, con voz urgente, dijo, «Sé que estás enojada conmigo», dijo Liam con la voz cargada de arrepentimiento, «pero en realidad estoy contento, porque significa que todavía te importo». No respondí, levanté la rodilla y la dirigí directamente a su estómago, empujándolo. «Vete a casa, Liam, deja de actuar como un loco». Justo cuando terminé de hablar, llegó Noah y vio la escena. Sin dudarlo, empujó a Liam a un lado y se colocó instintivamente frente a mí de manera protectora. «¿No estás harto de acosarla como un fantasma?», espetó Noah.
La expresión de Liam se oscureció a medida que su ira estallaba. Ver a Noah le recordó la escena anterior al banquete de celebración y ese recuerdo solo alimentó su rabia. Noah, gruñó Liam, estás codiciando lo que es mío, y levantó el puño como si fuera a golpear. Di un paso adelante y lo detuve antes de que continuara. Liam, ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. Al oírme pronunciar su nombre, se quedó congelado, su postura agresiva vaciló. Mía, murmuró con la voz quebrada, me equivoqué. Si hubiera sabido que ibas a cancelar el compromiso, nunca te habría dejado ir. Si me hubiera quedado a tu lado, no te habría entendido mal. Ahora podemos empezar de nuevo, por favor. Solté una risa fría. No, Liam. Noah, vámonos sin dudarlo. Tomé la mano de Noah y él respondió apretando la mía con fuerza. Liam se quedó allí atónito mientras nos alejábamos, su figura haciéndose más pequeña en la distancia. Dejado solo en el viento cortante, su rostro se llenó de incredulidad. Junto al puente, el viento frío se arremolinaba a nuestro alrededor mientras los colores vibrantes de los fuegos artificiales bailaban sobre el perfil afilado de Noah. Tras un largo silencio, finalmente habló, ¿esto significa lo que creo que significa? No pude evitar reír suavemente. Había estado esperando que me preguntara eso. Abrí la boca para responder, pero me interrumpió cuando Noah colocó suavemente su cálida mano sobre mis labios. SHHH, déjame hablar primero, dijo con voz baja y tierna. Sus ojos, como estrellas, se clavaron en los míos cuando comenzó. Mía, durante 3 años siempre has estado por delante de mí. Ya sea en las clasificaciones del comedor o incluso en mis pensamientos, te he visto comer, estudiar y afrontar exámenes con esa concentración tan tuya. Al principio pensé que era admiración, pero luego me di cuenta de que soy un romántico empedernido y que estoy perdidamente enamorado de ti. Miró hacia el cielo, con la nariz ligeramente roja por el frío, mientras continuaba, solía quedarme atrás y verte llorar, sonreír y sufrir, todo por Liam. Me hacía sentir como una persona terrible, acechando al margen y esperando una oportunidad que parecía imposible. Entonces apareció Ava y, por primera vez, sentí que podía volver a respirar. Sonrió. Mía, podría contarte esta historia cientos de veces si me lo permitieras. Sé que tienes miedo del amor, miedo de que te distraiga de tus objetivos. Siempre dices que en tu corazón no hay lugar para los hombres porque necesitas tu fuerza para empuñar tu espada. Noah respiró profundamente, con la mano apretada a su costado. Bueno, ¿qué tal esto? Yo empuñaré la espada por ti, ¿me dejarás? Lo miré sorprendida, ¿podría realmente ser tan simple? Poco a poco me quité los guantes cálidos y coloqué mi mano en la suya. Entonces el trabajo es tuyo, dije sonriendo. Su rostro, antes sereno, se iluminó con una emoción vívida. Mamma mía, repitió con voz llena de alegría. Mi novia.